Hola, bienvenidos a la cuarta clase de Pragmática del Discurso de este primer semestre del 2021. En la clase de hoy vamos a empezar a discutir las ideas del filósofo Paul Grice y vamos a estar empezando a discutir una de sus nociones principales, la noción principal, si se quiere, de su teoría, aquello que él denominó el principio cooperativo, que es básicamente la idea de que los hablantes a la hora de establecer una comunicación, o sea, emisor y destinatario, a la hora de entablar una conversación, por ejemplo, lo que hacen es asumir que su interlocutor está intentando ser cooperativo en términos comunicativos, que ambos están intentando construir un discurso que, bueno, tiene sentido y que busca intercambiar información de la mejor manera posible. Bien. Esta va a ser la idea que vamos a estar discutiendo hoy, que en principio puede sonar bastante simple y de hecho lo es, la intuición es bastante simple, pero vamos a ver que hay varias subpartes, varios aspectos de esta noción que pueden resultar un poco más complejos. En fin, comencemos con la clase. Um, Paul Grice es una persona importante en el mundo de la pragmática, en el enorme mundo de la pragmática, siendo irónicos, porque básicamente fue la primera persona que hizo la observación de que cuando una persona dice algo, en realidad puede estar queriendo decir otra cosa. O sea, que no hay una relación uno a uno entre el enunciado lingüístico en sí mismo y lo que se intenta decir, lo que se intenta transmitir a través de ese enunciado lingüístico. Y los primeros ejemplos de Grice con respecto a eso fueron a partir de la conjunción y. Bien. Miren el ejemplo que tenemos en 1A. Ayer desayuné, almorcé, tomé once y dormí 2 siestas. En la interpretación de este enunciado, lo que nosotros tenemos es simplemente una suerte de conjunción de eventos que me tuvieron a mí como sujeto, la primera persona singular como sujeto, ¿bien? En algún momento del día de ayer desayuné, en algún momento del día de ayer almorcé, en algún momento del día de ayer tomé once y además dormí 2 siestas. Básicamente, entre la parte que dice dormís 2 siestas y el resto de los enunciados, no parece haber ningún tipo de ordenamiento cronológico. O sea, si yo digo ayer desayuné, almorcé, tomé once y dormí 2 siestas, no tengo una interpretación clara de cuándo fue que dormí las 2 siestas. En principio, podríamos suponer que dormí las 2 siestas después de tomar once, porque ese de alguna manera es el orden en el que están presentados los elementos en esta oración. Desayunar, almorzar, tomar once y dormir 2 siestas. Pero el hecho es que nosotros no tenemos esa interpretación inmediatamente. No asumimos que las 2 siestas fueron después de tomar once, sino que interpretamos que en algún momento del día, en medio de esos desayunos, almuerzos y onces, en algún momento tuve 2 siestas, que queremos suponer que fueron en momentos distintos del día. O sea que no hay un ordenamiento cronológico en este caso a partir de este uso de la conjunción y. Bien. Sin embargo, en otros casos, usar y sí va a implicar una suerte de ordenamiento cronológico. Por ejemplo, en la oración de 1b, Cosmo abrió un libro y empezó a leer. Bien. En este caso, se entiende de alguna manera que lo primero que hizo Cosmo fue abrir un libro y que a partir de abrir un libro es que empezó a leer. O sea que en este caso sí hay un ordenamiento cronológico, sí hay un momento 1, digamos, versus un momento 2. Bien, hay un ordenamiento de cómo fue que transcurrieron los hechos que describe esta oración. Pero esta no es la única manera en que puede diferir, digamos, el significado que le damos a la conjunción y, sino que también podemos encontrar ejemplos como el de 1C. Clara no estudió para la prueba y se sacó un 3. Donde ya no tenemos tanto una relación cronológica, sino más bien una relación de causa, no estudiar para una prueba, y de consecuencia, sacarse mala nota. Bien. Y esta relación de causa-consecuencia también la estamos estableciendo en este caso a partir de la conjunción y. Lo que parece estar acá cambiando de alguna manera son los contextos en los cuales yo puedo utilizar la palabra y. O sea, en el contexto de uno yo no obtengo una interpretación cronológica, mientras que sí la obtengo en el contexto de 2, mientras que en el contexto de 3 o de 1C lo que obtengo es una relación de causa-consecuencia.
Y acá hay una observación importante, que es que nosotros parecemos cambiar el significado de la conjunción y a partir del contexto en el cual utilizamos este elemento. Lo cual es bastante sorprendente, dado nuestros conocimientos sobre semántica léxica, por ejemplo. Nosotros asumimos que un determinado elemento lingüístico, la conjunción y, por ejemplo, va a tener un significado que va a ser constante de un contexto a otro y que no va a simplemente cambiar de significado dependiendo de cuándo y cómo se la enuncia. Bien. Y acá es donde entran en juego las ideas de Grice, porque lo que hace Grice es proponer una serie de mecanismos que de algún modo explican cómo es que un determinado elemento puede tener más de un significado o cómo es que obtenemos significados secundarios a partir del uso de un elemento en un determinado contexto. Bien, cómo es que el contexto, va a explicar Grice, determina el significado de una expresión. Bien. O sea, él va a proponer una serie de mecanismos que va a tratar de explicar esa conexión un poco misteriosa en principio entre el contexto y el significado. Básicamente lo que va a hacer Grice es seguir la tradición de otros, llamémoslo pragmatistas, previos a él, y en este caso nos estamos refiriendo a la gente que estuvimos discutiendo en clases anteriores, a John Austin y a John Searle. Lo que va a hacer Austin es proponer una serie de reglas que de acuerdo con él los hablantes siempre cumplen y también esperan que otros hablantes cumplan a la hora de establecer un intercambio comunicativo. Bien, que esto es bastante similar a las reglas que proponían Austin y Searle, ¿bien? En el sentido de tratar de capturar el uso del lenguaje a partir de reglas que pueden cumplirse o violarse. Bien. Básicamente, todas las reglas, todas las observaciones de Grice van a estar contenidas en lo que él denomina el principio cooperativo, que es un principio general que rige todos los demás principios, mecanismos, reglas, máximas que él va a proponer. ¿Bien? Y básicamente lo que hace el principio cooperativo es resumir de alguna manera todas las demás máximas, principios, reglas que vamos a ver en la clase de hoy. El principio cooperativo en su versión original lo tienen postulado en dos. Make your conversational contribution such as required at the stage at which it occurs by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. Que lo que básicamente se puede resumir en la idea de que un enunciado debe ser apropiado al contexto conversacional en el que se emite. ¿Bien? Una idea que, como ya dijimos en varias ocasiones, bueno, es una observación que pertenece a Austin y a Searle de alguna manera, pero vamos a ver cómo Grice explota una intuición similar. La idea entonces del principio cooperativo es que cuando dos personas están hablando van a intentar decir cosas que son apropiadas a la conversación. Si tienen una conversación es porque la conversación tiene un objetivo, tiene un fin. Estamos intentando, digamos, convencer a la otra persona de algo o estamos intentando aprender algo a través de esta conversación. O sea que emisor y destinatario tienen una serie de objetivos en común, si se quiere, que es, bueno, que la comunicación sea exitosa. Y en pos de esa comunicación exitosa es que vamos a respetar una serie de reglas o principios que básicamente es lo que se resume en el principio cooperativo. Vamos a intentar decir cosas que sean relevantes a los objetivos de nuestra comunicación. Tienen que notar, sin embargo, que el principio comunicativo y todas las máximas que vamos a discutir en esta clase no son reglas normativas, no son reglas prescriptivas que intentan decir cómo tiene que ser un hablante, digamos, cooperativo, sino que más bien lo que hacen es describir cómo funcionan los hablantes cuando están estableciendo una comunicación apropiada. Bien, o sea, en definitiva son reglas descriptivas y no reglas normativas. Nosotros los hablantes tratamos inconscientemente, si se quiere, de cumplir con el principio cooperativo y las demás reglas que vamos a discutir hoy. Bien, aunque también inconscientemente vamos a violar estas reglas de tanto en tanto para obtener ciertos efectos de significado. Bien. La intuición de Grice es que la comunicación solo puede ser efectiva si los hablantes procuran ser cooperativos cuando mantienen una conversación. ¿Y qué quiere decir que los hablantes procuren ser cooperativos? Bien, los hablantes, por ejemplo, van a intentar mantener un tema de conversación. Cuando dos personas están hablando, tratan de hablar del mismo tema y no se espera que una salga de la nada con un tema que no tiene nada que ver con lo que están hablando.
Se espera que los hablantes digan cosas con sentido, bien, que no simplemente digan oraciones que pueden estar bien construidas sintácticamente, pero que carezcan de significado a nivel semántico. Se espera que los hablantes construyan sus oraciones de la manera apropiada y que el significado de esas oraciones sea acorde al tema en conversación. Y se espera también que los hablantes digan cosas de forma clara, bien, que digan cosas de forma precisa, que no sean confusos al explicar una idea, que no sean oscuros al transmitir información, bien, que sean lo más transparentes posible, que digan las cosas de la forma más simple y transparente posible. Bien. Y que en cambio es lo que haría un hablante no cooperativo. Por ejemplo, un hablante no cooperativo es aquel que, por ejemplo, puede no responder a su interlocutor o puede ignorarlo. Si alguien nos dice algo y nosotros nos quedamos callados, en ese caso lo que estamos haciendo es no cooperativos desde un punto de vista comunicativo. Bien, no estamos ayudando a que la comunicación fluya. Y otra cosa que podemos hacer como hablantes no cooperativos es decir cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la conversación. ¿Bien? Romper, si se quiere, el hilo temático de la conversación introduciendo ideas que no tienen nada que ver. ¿Bien? Esas son cosas que un hablante no cooperativo haría y eso se supone la manera en la cual los hablantes no funcionan naturalmente. Los hablantes naturalmente tratan de cumplir estas pautas que tenemos más arriba. Intentan mantener un tema de conversación, intentan decir cosas con sentido, intentan decir las cosas que van a decir de la manera más clara y concisa posible, de modo tal que el destinatario entienda estas ideas y que la comunicación no sea vacua de alguna manera. El principio cooperativo de Grice puede subdividirse en 4 máximas conversacionales. La idea es que, bueno, ya vimos que el principio cooperativo es básicamente esta idea de que el hablante tiene que ser cooperativo a los fines de la comunicación. Y lo que va a hacer Grice es proponer 4 máximas que describen básicamente cómo es que tiene que ser un hablante que va a ser cooperativo, las cosas que tiene que hacer y las cosas que no debe hacer. ¿Bien? En principio vamos a ofrecer una discusión un poco superficial de las máximas conversacionales y luego vamos a empezar a discutir un poco más en detalle qué implica cada una de estas máximas, cómo se respetan las máximas y en particular cómo se violan estas máximas. Porque de manera similar a Austin y Searle, el sistema, la teoría que propone Grice involucra, bueno, un conjunto de reglas y consecuencias que se dan si nosotros no cumplimos con esas reglas. ¿Bien? La diferencia es que, no tanto como en Austin, donde por ejemplo violábamos una regla porque no se cumplían una serie de condiciones, en la teoría de Grice lo que sucede es que nosotros podemos violar a propósito las máximas para obtener ciertos efectos interpretativos. ¿Bien? Y esto es básicamente donde está la riqueza de la propuesta de Grice, en el hecho de que nosotros podemos de alguna manera manipular las máximas para ser más expresivos. Veamos en qué consisten las máximas. La primera máxima es la máxima de cantidad, que es la idea, la intuición de que cuando los hablantes hablan, van a tratar de comunicar exactamente la proporción de información que ellos creen adecuada. No van a decir más ni menos de lo que resulta relevante al contexto comunicativo. ¿Bien? O sea, no van a tratar de ocultar información, ni van a dar más información de la que es necesaria a los fines de, bueno, la comunicación. La segunda máxima es la máxima de calidad. Y es la idea, la intuición de que los hablantes van a intentar decir cosas que consideran, que crean ciertas. O sea, los hablantes tienen que intentar no mentir. Bien. La tercera máxima es la máxima de relación. Y es la idea de que los hablantes van a intentar decir cosas que sean relevantes al contexto comunicativo o a la conversación que están manteniendo y que no van a empezar a decir cosas que no tienen nada que ver con el tema de conversación o con la circunstancia comunicativa en su conjunto. ¿Bien? Y por último tenemos la máxima de manera, que es la idea de que tenemos que intentar ser claros cuando emitimos un determinado enunciado. ¿Qué quiere decir claros? Bueno, tenemos que evitar ser oscuros, evitar ser ambiguos, que se entienda lo que estamos diciendo. Que a la hora de emitir un enunciado tenemos que codificar ese enunciado de manera tal que sea fácil para nuestro destinatario entender lo que le estamos diciendo. Que no vamos a intentar hacer un mensaje más complicado de lo que se requiere para el intercambio comunicativo. ¿Bien? Y como les dije recién, hay varias maneras en las que un hablante puede comportarse con respecto a estas máximas.
Y esto se parece un poco a la idea de Austin de que teníamos una serie de reglas y podíamos cumplir las reglas o si las reglas se violaban obteníamos un infortunio. Acá hay una idea similar, tenemos reglas y tenemos potenciales violaciones a estas reglas. Pero como les dije antes, en este caso no depende tanto de que se den una serie de condiciones para que la regla se cumpla, sino más bien es algo que el hablante en forma casi inconsciente decide hacer. Uno puede respetar las reglas. Eso es algo que uno como un hablante puede hacer y uno puede ser un hablante cooperativo en definitiva y puede respetar las reglas, puede decir algo que resulte cierto y lo puede decir de forma que no sea oscura, que no sea ambigua, que sea claro y puede ser un enunciado que sea relevante a lo que emisor y destinatario están discutiendo, ¿bien? Um, y esto es como lo más, si se quiere, la parte menos interesante de la teoría, el caso en el cual se observan todas las máximas y los hablantes se comportan como se supone tienen que comportarse. Pero veremos que hay una serie de violaciones que, dependiendo del grado de violación de las máximas, va a tener una serie de efectos comunicativos. El primer tipo de violación que vamos a discutir es lo que podemos denominar una violación encubierta de alguna de las máximas. Que este va a ser un caso en el cual nosotros intentemos que nuestro destinatario no se dé cuenta que estamos violando una de las máximas. Bien, vamos a tratar de violar la máxima sin que nuestro destinatario note que estamos violando una máxima. Y el caso prototípico para una violación encubierta es una mentira, que constituye una violación de la máxima de calidad. Nosotros cuando le mentimos a alguien estamos diciendo algo que en definitiva consideramos que es cierto, o sea, tenemos una proposición P, que nosotros sabemos que es falsa, y nosotros de toda manera elegimos emitir P, elegimos transmitir información que consideramos falsa o errónea. Y a la hora de mentir, lo que esperamos es que nuestro destinatario no note que nosotros estamos mintiendo, no note que estamos violando la violación de la máxima de calidad al emitir la proposición P, que en definitiva es falsa y que nosotros sabemos que es falsa. Bien. Una violación similar se da en otros escenarios en los cuales no necesariamente se miente, pero de alguna manera no se está haciendo del todo transparente con el destinatario. Supongan un caso en el que, no sé, un padre o una madre vuelven a su casa y encuentran el florero roto en el piso. Y su hijo les dice, el florero se rompió, sin indicar quién rompió el florero. Esta omisión de información, que podemos llegar a concluir que fue el niño quien rompió el florero, constituye una violación de la máxima de cantidad. El decir el florero se rompió y no decir quién rompió el florero. O sea, en este caso lo que se está haciendo es omitir información que va a ser relevante, que es relevante a la situación en la cual el padre o la madre encuentran el florero roto. El padre y la madre quieren saber quién rompió el florero y el niño está evitando emitir esta información porque, bueno, nosotros sabemos que fue el niño en definitiva quien lo hizo. Bien. En general, todos estos casos en los cuales tenemos una violación encubierta de las máximas, lo que intentan hacer es algo parecido al ejemplo de la mentira o al ejemplo del niño. Lo que tratan de hacer es engañar de alguna manera al destinatario. Bien. Y de esa manera la violación encubierta es, en cierto sentido, una estrategia que los emisores, los hablantes pueden aplicar. Pero veamos ahora el caso de violaciones de las máximas que no son encubiertas, sino que se dan de forma explícita o abierta. Son casos en los cuales uno intencionalmente viola las máximas comunicativas, no en este caso esperando que el destinatario no se dé cuenta, sino que esperando que se dé cuenta. La violación de la máxima es tan obvia o la hacemos tan obvia que va a resultar imposible para el destinatario pensar que, estamos respetando la máxima. Bien. Y en este caso lo que buscamos es obtener un efecto secundario a partir de la violación de la máxima. Por ejemplo, supongan que están con un compañero de la universidad saliendo de un curso, de una clase, y su compañero les dice, eso fue una tortura. Claramente esto no puede considerarse verdadero en un sentido estricto, porque por más mala que sea una clase, no se asemeja a un acto de tortura, que es, implica un cierto sufrimiento físico real, ¿no?
Así que de alguna manera cuando nuestro compañero dice 4, en realidad, bueno, está violando la máxima de calidad. No está diciendo algo que fuera verdadero. La clase literalmente no fue una tortura. Por más aburrida que pueda haber sido la clase, no fue un acto en el cual nos están provocando dolor físico, por ejemplo. Pero nosotros como destinatarios al escuchar esto, vamos a ir a través de una serie de pasos que nos van a permitir entender exactamente qué es lo que está intentando decir el emisor, bien, nuestro compañero. En primer lugar, lo que asumimos es que nuestro compañero está siendo cooperativo. O sea que cuando viola la máxima de calidad, lo que está haciendo es intentando decir algo más. Bien. Asumimos que hay alguna razón en pos de la comunicación que estoy estableciendo con mi compañero que lo llevó a violar la máxima de calidad de una forma tan flagrante. Bien. Y a partir de, por ejemplo, la máxima de relación, nosotros podemos pensar, bueno, estamos saliendo de la clase, mi compañero está hablando de tortura, puedo realizar la inferencia de que mi compañero está comparando la clase con algún aspecto de un acto de tortura. Por ejemplo, con el hecho de que la tortura es algo desagradable. Bien. Y de esa manera podemos interpretar lo que nos está diciendo nuestro compañero en 4, que la clase fue algo desagradable, que la clase fue, bueno, que en cierto aspecto la clase se asemeja a un acto de tortura. Bien. Salvando obviamente las distancias. Como verán entonces, violar una máxima, en este caso la máxima de calidad, permite realizar introducir un cierto significado nuevo en la comunicación, un significado que en cierto sentido es reconstruido por el hablante, por el destinatario, a partir de un proceso inferencial. La cuarta opción, la cuarta cosa que puede hacer un hablante ante las máximas conversacionales es simplemente ignorarlas y optar por ser totalmente no cooperativo, negarse a ser cooperativo. Y eso va a suceder en casos en los cuales una persona lisa y llanamente se niegue a, por ejemplo, responder o a establecer un intercambio comunicativo con otra persona. Por ejemplo, una persona que ante una cierta opinión va a decir algo como, no voy a discutir este tema contigo. Esta persona se está negando a establecer una conversación, se está negando a ser cooperativa en la comunicación que está proponiendo su interlocutor, ¿bien? Estos casos son casos que vamos a denominar casos de supresión abierta de las máximas. Son casos en los cuales el hablante elige no apegarse a las máximas en lo más mínimo y, bueno, decide simplemente no ser cooperativo. A partir de las distintas maneras en que un emisor o el enunciado de un emisor se relaciona con las máximas conversacionales, esto puede tener una distinta serie de consecuencias en la interpretación del destinatario. O sea, el destinatario puede hacer distintas inferencias a partir del tipo de violación, por ejemplo, en la que incurre el emisor. Bien, consideren un ejemplo. Es el ejemplo que ya dimos antes en 1b. Cosmo abrió un libro y empezó a leer. Bien, donde dijimos que en este caso se entiende que Cosmo primero abrió un libro y luego lo empezó a leer. Una de las cosas que dijimos antes es que esta interpretación, si se quiere, cronológica o temporal de este enunciado, no depende del significado de y. No es que y sea una conjunción de tipo cronológico, no es que y codifique una sensación temporal de eventos todo el tiempo, porque yo puedo decir lápiz y papel, y en ese caso no hay ningún tipo de semántica temporal relacionada a ese enunciado, ¿bien? O sea que I no tiene necesariamente que ver con el paso del tiempo. Sin embargo, nosotros interpretamos 1b como que, bueno, primero se abrió un libro y luego se lo empezó a leer. Bien, o sea que nosotros como lectores de esta frase, en este caso, tenemos una inferencia que nos lleva a entender este enunciado como involucrando dos pasos. Primero abrir un libro y luego leerlo. Bien, ¿cómo es que obtenemos esta lectura? Bueno, nosotros lo que hacemos es asumir que quien sea que haya escrito esta oración está tratando de ser cooperativo y que está intentando evitar cualquier tipo de ambigüedad a la hora de explicar exactamente qué fue lo que ocurrió, a la hora de predicar qué fue lo que hizo Cosmo.
Y si tenemos un enunciado como abrió un libro y empezó a leer, y vemos que los eventos abrir un libro y empezar a leer están en ese orden, podemos inferir que ese fue el orden en el cual se dieron estos eventos realmente. ¿Bien? Porque si estos eventos fueran ordenados de manera opuesta, si dijéramos, por ejemplo, Cosmo empezó a leer y abrió un libro, bueno, esa es una manera bastante torpe, bastante oscura de presentar el mismo evento, bien, el mismo hecho de que Cosmo abrió un libro y lo leyó. O sea que el hecho de que pongamos abrió un libro primero y empezó a leer después, de alguna manera facilita la inferencia de que este fue el orden en el que se dieron esos eventos. Bien. O sea que lo que tratamos de hacer cuando presentamos una cierta cantidad de hechos o eventos en su orden cronológico es tratar de alguna manera de demostrar que hay una relación temporal entre ellos. Y eso depende de la máxima manera. Nosotros estamos tratando de expresar un enunciado de cierta manera que refleje además un ordenamiento temporal. Bien. El proceso a partir del cual nosotros realizamos la inferencia de que I en 1B está de alguna manera marcando una sucesión temporal de eventos, se denomina implicatura. Implicatura va a ser todo aquel proceso inferencial en el cual yo a partir de una oración infiera una proposición P, sin que P esté presente en la oración que me acaban de decir. O sea, si me dicen algo, yo a partir de eso que me dijeron infiero, obtengo de alguna manera a partir de mi raciocinio una proposición P, esa proposición P voy a decir que la obtuve a partir de un proceso de implicatura. Y particularmente todas las implicaturas que se deriven del principio comunicativo y de las máximas de Grice, todas esas se van a llamar implicaturas conversacionales. Bien. Y el tema de las implicaturas es uno de los temas principales de investigación en pragmática hoy por hoy. Sino es que es el tema de la pragmática, cómo a partir del significado de una determinada oración yo puedo obtener proposiciones extra que no están codificadas literalmente en la oración que yo estoy escuchando. Bien. Hoy no vamos a discutir tanto el tema de las implicaturas, lo vamos a dejar para la próxima clase. Lo que vamos a intentar hacer ahora es profundizar un poco más en las máximas conversacionales que, bueno, ya mencionamos hasta ahora, la máxima de cantidad, calidad, manera y relación. Bien, vamos a ver algunos ejemplos más de violaciones de estas máximas. Empecemos por la máxima de cantidad. La máxima de cantidad no es exactamente como la presentamos originalmente, eso era simplemente una versión informal de la máxima de cantidad. Tal y como la formula Grice, la máxima de cantidad involucra dos partes que tenemos en pantalla en 6 y 7. 6 dice, make your contribution as informative as is required for the current purposes of the change. Y 7 dice, do not make your contribution more informative than is required. O sea, la misma idea que introdujimos al principio. No digas demasiado y no digas demasiado poco. Bien. Esta máxima funciona de maneras muy interesantes. Consideren el ejemplo que tenemos acá en 8. Cosmo tiene 4 hijos. A partir de esta oración, ¿cuántos hijos creen que tiene Cosmo? Parece una pregunta tonta porque yo estoy diciendo que Cosmo tiene 4 hijos. Pero si yo les digo que Cosmo tiene 4 hijos, la proposición que expresa esta oración es compatible con que Cosmo tenga más de 4 hijos. Si Cosmo, por ejemplo, tiene 6 hijos, es verdad también que Cosmo tiene 4 hijos, porque es necesario tener 4 hijos para tener 6 hijos. O sea, si yo tengo 6 hijos es porque tengo 4, y también tengo 5, y también tengo 6. ¿Bien? Pongamos otro ejemplo. Supongamos que alguien me dice, trae un litro de Coca-Cola. Y yo traigo 2. Y le digo, bueno, traje un litro de Coca-Cola. De hecho, traje otro litro más. Bien. En ese caso, es básicamente lo mismo que estoy haciendo acá. Acá cuando alguien dice Cosmo tiene 4 hijos, esa situación puede ser cierta si Cosmo tiene 4 hijos, pero también va a ser cierto si Cosmo tiene 5 hijos. Porque si tiene 5 hijos, también tiene 4 hijos. Tiene 4 hijos y otro más que no estamos mencionando. Si tiene 6 hijos, también tiene 4 hijos. Tiene 4 hijos y 2 más que no estamos mencionando. Bien. Sin embargo, esa interpretación es totalmente antinatural. Es muy difícil que nosotros sospechemos del número de hijos que tiene Cosmo cuando escuchamos que Cosmo tiene 4 hijos. Nosotros tendemos a interpretar oraciones como 8 como que nos están diciendo que Cosmo tiene exactamente 4 hijos.
Sin embargo, en la oración de 8, en ninguna parte nos están diciendo exactamente. Simplemente se está diciendo que Cosmo tiene 4 hijos y nosotros no interpretamos nunca esto como Cosmo tiene al menos 4 hijos. ¿Bien? ¿Y por qué es que no tenemos esa interpretación? ¿Por qué siempre interpretamos Cosmo tiene 4 hijos como exactamente 4 hijos? Bueno, eso es porque nosotros asumimos que quien dice 8 está intentando ser cooperativo y lo que está haciendo es ofrecernos la mayor cantidad de información posible de la cual dispone. Si el hablante sabe que Cosmo tiene exactamente 4 hijos, esperamos que nos diga que Cosmo tiene exactamente 4 hijos. Si el hablante sabe que Cosmo tiene 6 hijos, bueno, el hecho de que nos diga, que nos informe de solamente 4 de esos hijos es totalmente inesperado. Eso viola la máxima de cantidad que tenemos en 6, la submáxima de cantidad que tenemos en 6. No nos está siendo totalmente informativos el hablante que nos dice 8 para dar a entender que Cosmo tiene más de 4 hijos. Bien. O sea que cuando alguien nos dice 8, nosotros estamos asumiendo que nos está diciendo toda la verdad a partir de esa oración y que no nos está tratando de esconder nada. En este caso, algunos otros hijos que pueda llegar a tener Cosmo. Bien. Este tipo de fenómeno se denomina implicatura escalar y es, si se quiere, el tipo de implicatura conversacional más estudiado en la bibliografía. Son casos en los cuales nosotros tenemos una escala de valores, nosotros hacemos referencia a un punto en la escala y asumimos que no estamos hablando de un punto en la escala más alto que ese que acabamos de mencionar. Bien. Y hay miles, millones de ejemplos de esto. Por ejemplo, si yo digo, ayer me tomé medio litro de cerveza, ustedes tratan de interpretar la proposición P a partir de esto. Ustedes obtienen la implicatura P a partir de esto, que el emisor no bebió todo un litro de cerveza, por ejemplo. Si yo digo, ayer me tomé medio litro de cerveza, ustedes interpretan que tomé medio litro de cerveza y nada más. A pesar de que si yo digo, tomé medio litro de cerveza, bueno, pude haber tomado más de medio litro, porque, por ejemplo, si yo bebí un litro de cerveza, es necesario para beberse todo un litro antes haberse bebido medio litro. ¿Bien? O sea que la situación que describe 9a es compatible con haber bebido más de medio litro de cerveza. Va a ser cierto que ayer me tomé medio litro de cerveza si me tomé 5 litros, por ejemplo. Que esto no ocurrió, quiero aclarar. Lo mismo ocurre en B. Si yo digo, la mayoría de los niños son insoportables, ustedes van a reconstruir la interpretación que, la proposición P, que algunos niños no son insoportables. Si yo digo que la mayoría de los niños son insoportables, ustedes van a interpretar que yo estoy diciendo que algunos niños no son insoportables. O sea que estoy diciendo simplemente que, dado el conjunto de los niños, la mayor parte de ese conjunto son insoportables, pero que hay algunas excepciones. Sin embargo, decir que la mayoría de los niños son insoportables es compatible también con el hecho de que todos los niños sean insoportables. Bien. Lo mismo que en el caso anterior. Si yo digo que la mayoría de los niños son insoportables, esto no implica que todos los niños no necesariamente no sean insoportables. Bien. Si yo les digo, gasto la mitad de mi salario en arriendo, ustedes van a interpretar, van a obtener por implicatura la proposición P de que Carlos no gasta la mitad de su salario en arriendo. Bien. Sin embargo, la oración de 9c es totalmente compatible con el hecho de que yo gaste más de la mitad de mi sueldo en arriendo. Si yo digo, gasto la mitad de mi salario en arriendo, esa situación es compatible con que yo gaste 3/4 de mi salario en arriendo. Porque para gastar 3/4 es necesario también que yo gaste la mitad. Y lo mismo si digo afuera está fresco. Si alguien dice afuera está fresco, las demás personas tienden a interpretar que no está diciendo que afuera está helando. Bien. O sea que si yo digo afuera está fresco, estoy diciendo que afuera hace frío, pero no tanto frío. ¿Y por qué se interpreta eso? Bueno, porque por implicatura conversacional, por la máxima de cantidad. Interpretamos que cuando alguien dice afuera está fresco, estamos siendo máximamente informativos y no estamos omitiendo información con respecto a cuán fresco está, cuánto más frío hace. Bien. O sea que supongamos que tenemos una escala para la fresquez. Supongamos que este es el nivel en el cual tengo fresco y este nivel es donde digo que está helando afuera. Si yo digo que está fresco, estoy diciendo que este punto en la escala se cumple y tendemos a asumir, tenemos la implicatura de que esta es la temperatura que hace.
Sin embargo, si afuera estuviera helando, sería también cierto que afuera está fresco, porque helando implica que el punto de fresco en la escala ya se sobrepasó. O sea, está fresco y algo más. Y sin embargo, nosotros esta parte de la interpretación nunca la obtenemos, porque queremos creer que cuando alguien dice fresco, quiere decir fresco y nada más que fresco. Bien. Y esto es básicamente lo que les acabo de decir. En todos estos casos lo que tenemos es básicamente una especie de escala abstracta en la cual nosotros interpretamos un punto específico de la escala y no más allá de ese punto específico de la escala, porque asumimos que lo que nos están diciendo es la verdad en su punto exacto y que no, la persona no está siendo vaga, no nos está ocultando información al decirnos, al emitir una determinada, un determinado enunciado. Bien. Pasemos a hablar de la máxima de calidad, que era la que dijimos que en términos generales significaba no mientas. Y esto también se subdivide en dos máximas. La máxima que tenemos en 10, do not say what you believe to be false, y 11, do not say that for which you lack adequate evidence. Básicamente la idea de no mientas o no digas cosas que tendrías razón para sospechar que son falsas. Bien. Y ya dijimos cómo funcionan dos escenarios con respecto a esta máxima de calidad y a sus respectivas submáximas. Si nosotros observamos la máxima de calidad, estamos diciendo la verdad, bien, y también la podemos violar encubiertamente, lo que conlleva mentir. Bien. También podemos violar explícitamente la máxima de calidad. Bien. Y a partir de una violación explícita de la máxima de calidad, obtenemos una gama de efectos que, bueno, veamos un ejemplo. Vean un ejemplo de 12, que es un ejemplo tomado de Los Simpson. Homero en algún momento de la serie dice, si no lo veo no es ilegal. Bien. Lo que creo que se tapa los ojos y hace algo ilegal justamente. Crucialmente, si no lo veo no es ilegal, esto es trivialmente falso. Nosotros sabemos que las cosas siguen siendo ilegales por más que cerremos los ojos y no las veamos. Bien. Pero al Homero decir si no lo veo no es ilegal, no es que esté o sea, no funciona este enunciado como algo que sea verdadero y que nosotros tengamos que tomar como verdaderos. O sea, cuando los Simpsons dicen si no lo veo no es ilegal, no esperan los autores o los escritores de los Simpsons que nosotros nos creamos que esto es verdad, sino que esperan obtener un cierto efecto a partir de esto, que es un efecto humorístico. Si no lo veo no es ilegal, es trivialmente falso y esta falsedad de este enunciado nos resulta cómica. Bien, en este caso, violar la máxima de calidad nos lleva a tener un efecto cómico. Y esto lo obtenemos también a partir de una serie de procesos que podemos decir que es una implicatura. Pasemos a discutir ahora la máxima de relación, que únicamente tiene una submáxima, que es la que tienen en 13. Sea relevante, be relevant. Una de las funciones de la máxima de relación es, por ejemplo, si tenemos un discurso extenso, un texto bien compuesto de varias oraciones, la máxima de relevancia muchas veces nos va a permitir darle sentido a una oración que en apariencia parece desconectada del resto del texto. Bien, nos va a permitir obtener un texto coherente en el sentido que vimos en gramática discursiva. Consideren, por ejemplo, el caso de 14. Cosmo contó el dinero nuevamente. Había apenas $1.50, no atinó a otra cosa que a tirarse al sillón a llorar. Y lo que tenemos son 3 oraciones. Y en apariencia, en principio, no tenemos ningún tipo de marca formal que nos permita explicar por qué Cosmo se tiró a llorar al sillón. Nosotros, a partir de nuestro conocimiento del mundo y bien, a partir del contexto del resto del texto, a partir de las oraciones anteriores a esta que marqué, podemos reconstruir que hay una relación, si se quiere, de causa-consecuencia. Podemos ver que el hecho de tener muy poco dinero, había apenas $1.50, es lo que funciona como causa para el hecho de que se tire a llorar el sillón, porque básicamente está triste por tener poco dinero. Bien. Esta relación de causa-consecuencia o este tipo de explicación que estamos reconstruyendo a partir de implicatura, no está presente en el texto. Nuevamente lo estamos reconstruyendo a partir de implicatura porque asumimos que esta oración que está subrayada es relevante al resto del texto, ¿bien? Es relevante en el contexto en el cual nosotros estamos leyendo este texto, ¿bien? O sea que lo que hacemos es de alguna manera reconstruir una proposición,
a través de implicatura que nos permite explicar por qué es que esta oración tiene sentido en el contexto del texto previo. Bien. O sea que las implicaturas también nos permiten entender oraciones en el contexto de un texto largo, nos permiten construir un texto coherente. Bien. Una violación explícita de la máxima de relación conlleva que nuestro destinatario, o sea, si nosotros estamos intentando violar la máxima de relación de forma explícita, nosotros lo que tenemos que hacer es construir un enunciado tal que nuestro destinatario note que lo que estamos diciendo es totalmente irrelevante al contexto en el cual estamos teniendo una conversación. Y necesitamos que nuestro destinatario deduzca que estamos implicando algo a través de nuestra violación. Veamos un ejemplo que es tomado de Grice. Supongan que en una fiesta de té muy elegante hay dos personas A y B hablando y A dice con respecto a una de las personas presentes: la señora X es una vieja fea. Tras lo cual hay un silencio, nadie dice nada y finalmente B dice: el clima ha sido maravilloso últimamente, ¿no? Con lo cual B está súbitamente cambiando de tema. Bien, está diciendo algo que viola la máxima de relación. Está diciendo algo que es irrelevante a la oración previa de A. La señora A es una vieja fea. Y hay un efecto bastante claro que obtiene B al decir esto. Básicamente lo que está haciendo es mostrar que lo que hizo A al decir que la señora A era una vieja fea es, romper con ciertas convenciones sociales. Acaba de alguna manera, arruinar la situación. Lo que hace es de alguna manera mostrar esto a partir de un súbito cambio de tema. Bien. O sea, como pueden ver, hay un claro significado pragmático en el cambio de tema que realiza B en este caso. Y este cambio de tema introduce de alguna manera una implicatura. La idea de, está un poco loco y está diciendo algo que no debería decir en este contexto y vamos a ignorarlo. Bien. Pasemos a discutir por último la máxima de manera y sus varias submáximas. A diferencia de las demás máximas, la máxima de manera es un poco un rejunte que parece de alguna manera que a la máxima de manera, parece que de alguna manera en la máxima de manera se pusieron varias submáximas que no tienen que ver necesariamente una con otra. Porque, por ejemplo, si pensamos en la máxima de cantidad, por ejemplo, teníamos dos submáximas que estaban relacionadas entre sí. Una decía: diga lo que sea necesario para el contexto comunicativo, y la otra decía: no digas tampoco demasiado. ¿Bien? O sea que básicamente entre las dos máximas te establecían el punto justo de información que necesitabas transmitir. En este caso, en la máxima de manera, lo que tenemos es una serie más heterogénea de submáximas. La primera de las submáximas que constituyen la máxima de manera es 16. Avoid obscurity of expression. Trate de ser claro, no sea oscuro lo que está diciendo. Busque la manera más clara de expresar lo que quiere decir. 17, relacionado en este caso a 16. Evite la ambigüedad. Avoid ambiguity. No sea ambiguo. Esta es una que no tiene tanto que ver con las otras dos. Be brief. Avoid unnecessary prolixity. Que es básicamente la idea de sea breve, sea conspicuo. Pero ser breve no tiene nada que ver necesariamente con tratar de ser claro o evitar la ambigüedad. Bien. Uno puede ser muy breve y en la brevedad ser ambiguo. O uno puede extenderse mucho y aún así ser ambiguo. Bien. Por eso decimos que en este caso tenemos una serie más heterogénea de submáximas. Bien. Porque la de 18 no necesariamente tiene algo que ver con las de 16 y 17. 19. Sea ordenado. Bien, que tampoco tiene que ver mucho con el hecho de ser breve. Uno puede explicar algo de forma desordenada, pero puede explicarlo brevemente o en muchas palabras. Bien, no necesariamente 18 y 19 están conectados. Y esto es básicamente lo que les decía, que no hay una relación exacta, una relación lógica entre algunas de estas submáximas, por ejemplo, entre la 16 y 18. La submáxima de 16 conlleva que un enunciado se exprese de la manera más transparente posible, considerando quién sea el destinatario. ¿Bien?
Un ejemplo de violación encubierta de 16 es cuando alguien usa palabras difíciles para parecer inteligente. Esto se relaciona un poco con algo que discutimos de alguna manera en cursos anteriores, cuando por ejemplo intentamos explicar algo imaginen un contexto en el cual queremos explicarle algo a un niño. Y si le queremos explicar algo a un niño, vamos a intentar utilizar términos muy claros, muy básicos, vamos a intentar ser amistosos con el niño y no vamos a utilizar básicamente las mismas palabras que si le estuviéramos explicando algo de lingüística, por ejemplo, a un compañero o a un profesor. Bien, básicamente nosotros modelamos la forma de nuestro discurso dependiendo de a quién le estemos hablando. Eso es lo que tiene que ver con la competencia comunicativa que vimos en el curso de gramática discursiva. Pero también podemos tratar de violar esta condición, esta submáxima que tenemos en 16, y podemos tratar de ser más oscuros de lo necesario para simplemente parecer más inteligentes. Podemos decir algo, por ejemplo, de manera complicada o utilizando terminología muy compleja para que parezca que somos gente muy preparada, que utiliza términos bastante oscuros. Es una opción que tienen disponible los hablantes. Bien. Es una violación encubierta de la submáxima que tenemos en 16, que tiene este efecto potencial de hacernos parecer un poco más inteligentes de lo que somos. Tal vez la persona que nos escucha, al no entendernos, genera la implicatura de, wow, esta persona habla muy difícil, debe ser muy inteligente. Bien. Por supuesto, también podemos violar explícitamente la máxima que dice que tenemos que ser claros, que tenemos que evitar la obscuridad de nuestras expresiones. Y un ejemplo un poco agarrado de los pelos, pero tradicional de todas maneras, es el ejemplo que tenemos en 20, tomado de una película cualquiera de espías. Imaginen que dos espías están hablando y uno le dice al otro, el águila está en el nido. Y esto se da en el contexto en el cual el presidente acaba de llegar a la Casa Blanca o algo parecido. Y utilizan expresiones que no necesariamente refieren directamente a, por ejemplo, el presidente o la Casa Blanca, justamente para confundir a potenciales personas que estén escuchando. Bien. Así que de esta manera funciona la submáxima esta que teníamos en 16. Pasemos a hablar de la siguiente submáxima, que es la que dice que tenemos que evitar la ambigüedad. Y la violación explícita de esta submáxima se puede explotar justamente para hacer chistes, para obtener efectos humorísticos o sarcásticos. Y es justamente lo que tenemos en el caso de 21. ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Nada. Donde lo que estamos explotando es la ambigüedad de la palabra nada. En este contexto, nada se puede interpretar como el verbo nadar en tercera persona singular o se puede interpretar como el cuantificador negativo nada. Bien, y ambas son enunciados que resultan adecuados a este contexto. Bien. O sea que nosotros, si quisiéramos ser cooperativos y si esto fuera una conversación real, deberíamos evitar decir nada por algo más explícito que nos lleve a entender alguna de estas ideas de forma no ambigua. Bien. Sigamos con las submáximas de la máxima de manera. Pasemos a hablar de la que teníamos en 18, la que decía básicamente que tenemos que ser breves. Y en este caso también podemos ver que hay ejemplos de violaciones explícitas de esta submáxima que tienen efectos de significado diversos. Por ejemplo, asuman el diálogo que tenemos en 22. Una persona le pregunta a otra, ¿te gusta como canto? Y en este caso responde sí. Es una respuesta directa, simple, perfecta, en términos al menos de la máxima de manera. Pero supongamos que en vez de responder algo así de breve, la persona de B responde algo como: cantar apropiadamente requiere de mucho entrenamiento y dedicación, los cantantes profesionales estudian durante muchos años, creo que con tiempo y esfuerzo podría llegar a cantar muy bien. Donde obtenemos una respuesta bastante larga, ¿bien?, que no responde directamente a la pregunta, a pesar de lo cual nosotros podemos deducir por implicatura que toda esta perorata de B' quiere decir no. O sea, es una manera, si se quiere, educada de responder negativamente a la pregunta de 22A, si se quiere, sin herir sus sentimientos, por ejemplo.
Bien, y esto es algo que es una interpretación, esta interpretación de que está respondiendo no la persona en 22b', es algo que obtenemos básicamente por implicatura. La persona no está apegándose a la máxima de manera particular, a la submáxima que dice que tiene que ser breve, sino que se está extendiendo bastante y en esa extensión nosotros deducimos que, bueno, está hablando, está diciendo esa cantidad de palabras porque en realidad quiere decir que no. Bien. Y veamos por último la submáxima que teníamos en 19, que básicamente decía que teníamos que ser ordenados, que básicamente se aplica a esos contextos que discutimos antes, en los cuales tenemos una serie de eventos, una secuencia de eventos en los cuales nosotros queremos establecer una secuencia cronológica. Es básicamente el contexto en el que se aplica eso. Por ejemplo, podemos tener a alguien que dice algo como 23A, cómo había encontrado 10.000 pesos y los perdió apostando. Donde nuevamente tenemos la conjunción y, que en este caso nos permite obtener una secuencia temporal. Primero, Cosmo encontró 10.000 pesos y posteriormente los perdió apostando. Esta relación temporal la perdemos si nosotros somos desordenados, si violamos la máxima que dice que, la submáxima que dice que tenemos que ser ordenados. Y en vez de emitir 23A, emitimos 23B. Cómo perdió 10.000 pesos apostando y los había encontrado. Esto suena bastante raro porque no podemos establecer una relación causal en este caso porque tenemos las partes de este enunciado desordenadas cronológicamente. Porque queremos creer que primero encontró la plata y después la perdió. Pero este enunciado básicamente lo que está haciendo es poner los subpartes de este evento al revés, lo cual entorpece esta interpretación. O sea, el hablante de 23b está siendo desordenado y esto significa en definitiva que no está siendo cooperativo con nosotros. Bien. En fin, estas son algunas serie de ejemplos de cómo se pueden respetar y violar explícita o encubiertamente las máximas y cómo podemos obtener algunas interpretaciones secundarias a partir del proceso de implicatura, a partir de las violaciones. En esta clase no hablamos prácticamente de implicatura, va a ser algo que vamos a retomar la próxima clase cuando hablemos de tipos de implicaturas más en detalle. Por ahora, esto es todo lo que quiero que recuerden con respecto a el principio cooperativo y las 4 máximas. Así que vamos a cerrar la clase diciendo qué fue lo que vimos hoy. En la clase de hoy introdujimos el principio cooperativo y las máximas conversacionales que lo componen. Vimos cómo puede comportarse un emisor con respecto a las máximas. Presentamos brevemente la noción de implicatura y discutimos en detalle qué conlleva la violación de las máximas y sus respectivas submáximas. Con respecto a esta clase, lo que quiero que hagan es leer el capítulo correspondiente de Escandel Vidal de la página 77 a la 90 y completar las actividades que están anexadas a esta clase en Cibeduc. Sin nada más que agregar, me despido y nos veremos en la próxima clase sincrónica. Hasta luego.